Hola, comienza Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Les saluda Anisley Torres, hoy por Diana Valido, habitual presentadora de este espacio. En pocas horas se producirá el primer cara a cara entre dos de los hombres más influyentes de la política mundial. Los pesos pesados de un mundo que se debate entre la unipolaridad y la multipolaridad. El anunciado encuentro para este viernes entre Vladimir Putin y Donald Trump en el contexto de la cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania, es nuestro tema hoy para poner el dardo justo en la diana. Si él dice geniales cosas acerca de mí, yo también voy a decir grandes cosas acerca de él. Rusia está lista y quiere restablecer unas relaciones plenas con Estados Unidos. Cuando él me llama brillante o como quiera llamarme, va a tener cero impacto. Cuando era solo el candidato republicano optando por la presidencia, Donald Trump no vacilaba en calificar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, como un líder fuerte, un líder poderoso, con el que le gustaría incluso mejorar las relaciones bilaterales que Barack Obama había tensado al punto de reventar la cuerda por su retórica de la Guerra Fría. Les propongo rescatar el siguiente fragmento de una entrevista al Trump aspirante al despacho Oval, interrogado sobre el vecino ruso. Cuando él me llama brillante o como quiera llamarme, va a tener cero impacto. Pero el hecho de que diga que puede llevarse... Creo que puedo ayudarme con él. ¿Cree que el día que usted se convierta en presidente de los Estados Unidos, él va a cambiar su manera de pensar? Posiblemente, es posible. Yo no lo sé, Matt. Es posible. Y esto no va a tener ningún impacto. Si él dice geniales cosas acerca de mí, yo también voy a decir grandes cosas acerca de él. Ya he dicho que es muy buen líder. Quiero decir, tú puedes decir qué cosa terrible, tan terrible, él me dijo. El hombre tiene un control muy fuerte sobre su país. Es un sistema diferente y no me gusta que exista, pero ciertamente en ese sistema, él ha sido un líder más fuerte que nuestro presidente. Tenemos un país dividido en donde Hillary Clinton con sus correos, donde nadie la vio borrar 33,000 correos. Putin también mostró una postura favorable a la recomposición de los vínculos dañados durante la administración Obama y felicitó a Trump tras ganar las elecciones. Así lo expresaba entonces. Rusia está lista y quiere restablecer unas relaciones plenas con Estados Unidos. Repito, entendemos que no será un camino fácil, pero estamos listos para hacer nuestra parte y haremos todo lo posible para devolver las relaciones rusos-estadounidenses a un camino estable y sostenible de desarrollo. Poco después comenzaba la saga Washington-Moscú, que hoy sigue sumando capítulos dramáticos con giros inesperados y todos los ingredientes de las series modernas. ¿Ha metido Rusia las manos en las elecciones estadounidenses? ¿O ha sido el equipo de campaña del señor Trump el que hizo lobby con diplomáticos rusos para beneficiar el ascenso al poder del magnate inmobiliario? ¿Son teorías conspirativas totalmente fabricadas estas supuestas relaciones ocultas entre las dos superpotencias? Por lo pronto solo tenemos los hechos: el escándalo de los correos de Hillary Clinton, la renuncia del asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, y el despido del director del Buró Federal de Investigaciones, James Comey, seguido de sus amenazas al ahora presidente, al que acusó de mentir. Cada uno de estos eventos ha contribuido a la especulación y a la controversia acerca de los contactos ruso-americanos. Sin embargo, tanto Trump como Putin han desmentido cada una de estas acusaciones y, contrario al clima de amistad y acercamiento que se vaticinaba antes de que la Casa Blanca cambiara de huésped, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia han sufrido nuevos bandazos. Son esas mismas asperezas las que se pretende limar en el primer contacto oficial de ambos jefes de Estado en Alemania. El gobierno ruso ha dicho de antemano que espera que el encuentro oficial del viernes entre el presidente ruso y su homólogo estadounidense ayude a establecer un diálogo de trabajo efectivo entre ambos países. La diplomacia de Trump, por su parte, ha expresado que el mandatario desea reunirse por primera vez en persona con Putin.
Y los temas bilaterales abundan: la crisis ucraniana, la guerra en Siria, las sanciones contra Rusia y lo que ya les comentábamos, la presunta injerencia de Moscú en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Pero el nuevo asesor norteamericano de Seguridad Nacional, Herbert McMaster, asegura que el presidente norteamericano abogará en Hamburgo por, y así lo dijo, relación constructiva de Occidente hacia Rusia. Pero repasemos algunas de las declaraciones de parte y parte previas al esperado encuentro. We hope that this is going to be the beginning of other important areas that need to be addressed in order to strengthen our relationship. But we're at the very beginning, and I would say at this point, it's difficult to say exactly what Russia's intentions are in this relationship, and I think that's the most important part of this meeting, is to have a good exchange between President Trump and President Putin over what they both see as the nature of this relationship between our two countries. En el mundo de hoy se presta una especial atención a las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, de las que depende la solución de muchos problemas internacionales, desde garantizar la estabilidad estratégica hasta la resolución de crisis regionales. Vemos con qué grado de preocupación observa la mayoría de los países el estado anormal actual de estas relaciones, unos lazos que son rehenes de la lucha política interna en Estados Unidos. Esperamos que el encuentro de nuestros presidentes en Hamburgo, que hemos anunciado, esclarezca las perspectivas de las relaciones ruso-estadounidenses. Pero incluso antes de producirse la reunión bilateral se da el primer mal paso por parte de Trump, quien desde Polonia acusa a Rusia de tener un comportamiento desestabilizador. Pero escuchemos cómo fue que lo dijo. Estados Unidos está comprometido a mantener la paz y la seguridad en Europa Central y del Este. Estamos trabajando con Polonia en respuesta a las acciones de Rusia y a su comportamiento desestabilizador. Vamos de inmediato al análisis. Hoy nuestro invitado es un conocedor de la política rusa, vicedirector del Centro de Investigaciones de Política Internacional, y mis saludos para Santiago Pérez. Bienvenido a este espacio. Un placer compartirlo. Hemos venido comentando sobre la evolución reciente de los vínculos entre Washington y Moscú, pero quisiera que me los definieras en el momento actual. ¿Qué es lo que hay que reconstruir? ¿Por qué y hasta dónde sería posible avanzar con tan solo este primer encuentro, que por experiencias anteriores sabemos que se trata más bien de apariencias, protocolos? Gracias, Anisley, por haberme invitado al programa y compartir con los televidentes de TV Caribe. Mira, prácticamente hay que reconstruirlo todo. Hoy la situación entre Rusia y los Estados Unidos está en una situación crítica, desde incluso la administración Obama. ¿Por qué? Porque se percibió todo el tiempo de la administración, sobre todo a raíz de la crisis ucraniana, la proyección estratégica, esto no es coyuntural, de los Estados Unidos tratar de debilitar a Rusia en su proyección de reconstituir el poder que había sido perdido durante los periodos después de la crisis, China, Rusia, etcétera. Y se gestó un nivel de polarización muy grande a raíz de la situación en Ucrania, de las sanciones, después la acción rusa a partir del 30 de septiembre de 2015, las acusaciones mutuas. Hay una campaña contra Putin en Occidente, en lo que Trump le llama el fake news, ¿no? Las noticias negativas, que realmente son contra la política de Rusia y la política de Putin. Las relaciones están muy malas. Hay un nivel de debate en Estados Unidos, fíjate. Yo creo que el propio presidente Trump y el grupo de asesores estaría en la línea de centrar el golpe estratégico más en China que en Rusia y buscando un reacomodo con Rusia. Pero mira, el Pentágono, la comunidad de inteligencia, todo el Congreso, Senado y Cámara están de una manera muy consensual contra Rusia. Y claro, Trump tiene que estar todo el tiempo dando marcha atrás. Algunas de las cuestiones que él había planteado, bueno, tú lo planteaste ahí en las elecciones, al principio incluso de su administración hizo algún que otro planteamiento, porque se dice que hay muchos vínculos y conexiones, incluso de antes, entre el grupo cercano a Trump con Rusia, cuestiones de negocios, en fin, hay ahí su historia turbulenta. Y fíjate que quitaron a Michael Flynn, también hay seria investigación andando entre los vínculos del equipo de Trump con Putin, con Rusia, y esto puede incluso costarle el impeachment. Por tanto,
cualquier cosa que se haga, y claro, estamos en un periodo previo a la gran cita y evidentemente hay una tremenda expectativa mediática, etcétera. Yo creo que no va a pasar mucho, ¿no? Porque hay cuestiones estructurales, más allá de la coyuntura, hay cuestiones estructurales de divergencias entre Estados Unidos y Rusia que es muy difícil que sean saldadas. Después podemos hablar, está el tema Siria, está el tema Ucrania, sí, claro, está el tema del escudo antimisil, está la carrera armamentista. Hay muchas cosas que no se hablan que realmente ilustran esta proyección norteamericana de tratar de evitar la emergencia de Rusia, que todos sabemos que está buscando, digamos, el espacio, que en su momento fue humillada durante la década de los 90 por las administraciones norteamericanas. Ya tú decías, es que los voceros y cancilleres de las dos potencias, así como los medios, adelantan algunos de los temas que tú mismo decías. La agenda a tratar es muy amplia, dado el caso que prácticamente todos los conflictos existentes hoy en el mundo pasan por Estados Unidos y por Rusia, por esa geopolítica que existe entre ellos. Pero ¿cuáles serían entonces las presiones, digamos, las exigencias de bando y bando en este encuentro? Bueno, mira, del lado ruso hacia el lado norteamericano, es en primer lugar que abandonen esa política de sanciones. Es un país que está sancionado, que abandone esa proyección unipolar que está acusando la administración norteamericana y que ha acusado desde siempre, ¿no? No es solamente con Trump, incluso desde el periodo de Obama. Trump está teniendo acciones agresivas frente a Corea del Norte, agresivas en Siria. Ahora el nivel de apoyo que le está dando a Polonia ante lo que Polonia percibe como una amenaza rusa, y esto es peligroso porque esto es donde hay un nivel de cercanía militar entre la OTAN y las Fuerzas Armadas rusas. Tiene que ver con la situación en Ucrania, es decir, hay un nivel de crítica muy fuerte, que dicho sea de paso no es solo Putin o no solo Lavrov, es la opinión pública rusa que tiene también un sentimiento de antinorteamericanismo importante. Yo estuve en abril allá en Moscú y realmente había un nivel de debate en la prensa acerca de que originalmente hubo expectativas por algunas cosas de show, ¿no?, que dijo Trump, y ahora estaba un poco un proceso recogiendo pita porque realmente han sido declaraciones fuertes, ¿no? Repito, no solo de Trump, del Pentágono, de la comunidad de inteligencia, del Senado, etc. Y del lado norteamericano, ellos lo que estarían buscando es que Rusia se replegara en función de sus intereses, que buscara negociaciones en Siria para salir, digamos, del gobierno de Assad, que es el aliado de Rusia en Siria, que supuestamente cumple el compromiso de los acuerdos de Minsk, que en la práctica implicaría dejar que Poroshenko y el grupo de neofascistas en el poder en Kiev hagan lo que quisieron hacer en el 2014 y 2015 con los sectores separatistas ucranianos. El tema de la desestabilización, mira, quien desestabiliza todas las elecciones en todos los países del mundo son los norteamericanos. Sí. Entonces, vaya, que si hubo 4 o 5 hackers, y qué sé yo, realmente eso es parte de una gran manipulación política que incluso va más allá de Rusia, es contra Trump. Claro. Es para deslegitimar a un presidente que llegó opuesto al establishment. A ver, yo soy muy crítico de Trump, no quiero que los televidentes piensen que estoy apoyándolo, pero realmente es parte de una gran manipulación contra Trump porque se ha opuesto a sectores importantes del establishment, a la comunidad de inteligencia. Trump dijo, recuerdo haberlo oído, ¿de qué comunidad de inteligencia, de qué profesionalismo me están hablando? Si ustedes mismos me dijeron a mí que en Irak habían armas de destrucción masiva, por eso nos lanzamos allí y finalmente no las había. Es decir, Trump a su manera, desde la derecha, ha puesto en crisis muchos elementos importantes del poder norteamericano y le están pasando la cuenta por el vínculo, puede ser de verdad, puede ser no de verdad. El guiño que le hizo desde el inicio. Claro, ¿no? Y los vínculos que tuvo el embajador Kislyak con determinados sectores de la campaña de Trump anteriormente, en fin, acciones que han cometido, muchas que no son según la ley, ¿no? Pero Estados Unidos es muy manipulador de todo esto que
que está pasando. Y esto tiene que ver, repito, con esta histeria que hay antirrusa en Estados Unidos. Pero vamos a centrarnos en Siria, el caso sirio. Hay complejidades que obstaculizan esa buena vecindad entre Estados Unidos y Rusia porque ambas naciones combaten el terrorismo, es cierto, pero Moscú acusa a Washington de apoyar facciones anti-Damasco y así lo ha denunciado el canciller Sergei Lavrov. Y antes de que me digas tu parecer sobre este tema, yo te propongo escuchar las siguientes declaraciones del canciller. Nos parece, refiriéndonos a la experiencia de la guerra contra el terrorismo en Siria, que las fuerzas de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos han estado apoyando al Frente al-Nusra, o como se llame. En días recientes ha estado protegiendo al Frente al-Nusra en su nueva reencarnación. Creemos que este es un juego muy peligroso y que tiene que terminar. Ya lo decía Lavrov, Santiago, cómo es de peligroso que este doble rasero de Estados Unidos, de por un lado, en la coalición internacional, combatir el terrorismo, pero por otro lado, financiar algunos de los frentes que él llama moderados. Mira, siempre la política norteamericana fue que se fuera Assad, es decir, contra el gobierno de Assad. En su momento jugaron con al-Nusra, incluso se habla de que los servicios norteamericanos jugaron con el Estado Islámico. ¿Qué pasó? Que llegó un momento que ya el propio Estado Islámico se salió de la lógica de la política norteamericana y comenzaron a hacer acciones. Y dentro de las políticas fundamentales de Trump era oponerse al Estado Islámico. Pero el objetivo sigue siendo el mismo, el de sacar del poder a Assad, que es un aliado de Rusia. Y ahora que ya se está la ofensiva sobre Raqqa, que hay un nivel de acciones más fuertes sobre el Estado Islámico, pues Estados Unidos está apoyando a su manera, no quiere decir que sea de una manera abierta, a sectores de la oposición siria, pero sobre todo incluso a al-Nusra, que es considerado por todo el mundo una organización terrorista. Esto no quiere decir que no haya posibilidad de coaliciones, quizás no buena vecindad, pero sí coaliciones, intereses comunes entre Estados Unidos y Rusia. Ya en su momento lo hubo en Afganistán, en el 2001-2002, pero mi percepción es que hay intereses estratégicos muy divergentes, porque Estados Unidos lo que quiere es balcanizar a Siria, como está balcanizando a todos los países de esa área en función de sus intereses petroleros y de gas, mientras que Rusia está defendiendo el tema del derecho internacional y está luchando de verdad contra el terrorismo, porque Rusia tiene un serio problema con acciones terroristas en el Cáucaso, en otros lugares de la Federación de Rusia. Habría que ver cómo va a evolucionar esta situación, pero evidentemente el nivel de incursiones militares que están teniendo los norteamericanos en Siria, a diferencia del tiempo de Obama, puede augurar incluso incidentes. Recuerda cuando acaban de tumbar la coalición norteamericana un avión de la Fuerza Aérea Siria, que es aliada de Rusia. Están ahí las fuerzas armadas de ambos países y las aviaciones muy cercanas. Es decir, cualquier cosa puede suceder en Siria. Y se puede complejizar el escenario. Pero te propongo, Santiago, una pausa porque tenemos también contacto con el corresponsal de prensa latina en Moscú, Antonio Rondón, y para que nos cuente las recientes posiciones del Kremlin hacia Washington desde su perspectiva. Saludos desde La Habana, Antonio. Le escucho. Sí, efectivamente. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos han evolucionado desde que Trump llegó a la administración presidencial en la Casa Blanca en Estados Unidos. El tema de Rusia fue un tema de seguimiento, de debate, política interna en Estados Unidos, y por ello Rusia ha seguido de cerca lo que ha ocurrido allí, y bueno, son dos potencias mundiales, por supuesto, que esta relación era muy importante, sobre todo porque la administración de Obama llevó esas relaciones a un estado crítico, el peor desde la Guerra Fría, y por lo tanto había expectativas con el tema de Trump. Yo diría que también ha evolucionado la posición rusa, puesto que Trump ha ido enseñando, digamos así, las verdaderas intenciones que tiene con este gigante euroasiático. Y por supuesto que hay una intención, sobre todo en la parte rusa, de mejorar, aunque sea un poco, estos nexos bilaterales que, como decíamos, están en el peor
tiempo, en el peor periodo que ha vivido estas relaciones. Pero hay muchas cosas en juego. Tenemos, por ejemplo, a Estados Unidos invitado a las conversaciones en Astana, donde se está fraguando un proceso político para dar una solución pacífica a Siria, y sin embargo Estados Unidos está actuando a espaldas de la ONU en Siria, lo cual es un tema que por supuesto será tenido en cuenta a la hora de tratar cómo evolucionar estas relaciones entre ambos países. Y por ahí hay muchas cosas en el tablero en las que habrá que prestar atención en los próximos días incluso, para ver qué futuro puede tener estas relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Sigo contigo, Antonio, porque como antesala del encuentro con Trump, Putin recibió a su par chino Xi Jinping. ¿Qué lectura dar entonces a esta reunión? ¿Acaso consensuar posiciones comunes para enfrentar en el G20 a Estados Unidos y a Europa? ¿O será que se trata otro posible tema, Corea del Norte? Sí, el tema de la diferenda alrededor del programa nuclear de Pyongyang efectivamente preocupa a estos tres países, digamos así. Ha habido diferencias de criterios entre Trump, el presidente chino Xi Jinping y Putin. Hubo una reunión que aunó criterios de Putin y el presidente chino en torno a qué se debe hacer para resolver el tema del diferendo en la península coreana. Por supuesto, aconsejaron a Pyongyang que suspenda o que deje de realizar pruebas nucleares y coheteriles, y a Seúl y Estados Unidos se le exigió que suspenda las maniobras conjuntas que realiza en la región, que son vistas por Pyongyang como una verdadera provocación. También China y Rusia se pronunciaron hoy contra el sistema de defensa, la instalación del sistema de defensa antimisil en esa región, el llamado THAAD, y por supuesto que ambos acordaron tener posiciones comunes y aplicar medidas conjuntas para garantizar los intereses de sus respectivas defensas. Gracias, Antonio. Apreciamos siempre tus consideraciones porque siempre buscamos la información allí donde se genera la noticia. Pero vuelvo ahora con Santiago, porque antes de este cara a cara que está por producirse ha habido llamadas telefónicas y los cancilleres se han reunido, ¿no es verdad? ¿Cómo se ha desarrollado? Sí, claro. A ver, estamos hablando de dos grandes potencias. Y hay intereses compartidos y hay grandes conflictos, pero también hay un nivel de concertaciones. Tillerson, de los primeros lugares que visitó fue Moscú. El propio canciller Lavrov lo ha visitado. Es decir, esta ha sido una visita bien preparada. Se hablaba incluso de que al principio se iba a dar el encuentro, realmente no se ha dado por todas las contradicciones que ha habido. Es correcto, ambas cancillerías lo han preparado de una manera minuciosa, pero bueno, yo alerto siempre a los televidentes, ¿no?, de que antes de cualquier encuentro de este tipo hay muchas expectativas. Vamos a ver realmente qué es lo que sucede, porque, repito, hay elementos que son estructurales, que van más allá, ¿no?, de las coyunturas. Hay muchos intereses en juego. Así es. Habrá que ver ahora cómo se desarrolla la cita del G20, que es el contexto donde tiene lugar este encuentro bilateral, teniendo en cuenta que en los foros anteriores en los que ha participado el señor Trump, la OTAN, el G7, pues ha dejado muy decepcionados a sus homólogos europeos por sus posiciones variables y desafiantes. Antes de entrar en materia, veamos cómo contribuyeron a enrarecer las relaciones entre Estados Unidos y Europa esas cumbres. El multilateralismo y la búsqueda de acuerdos no es el hábitat natural del presidente estadounidense Donald Trump. En la pasada cumbre del G7 solo se llegó a la firma de un previsible comunicado sobre la lucha contra el terrorismo y a la confirmación de que, pese a la presión del resto de las potencias, Estados Unidos necesitaba más tiempo para decidir si rompía los acuerdos contra el cambio climático alcanzados en París. El medio ambiente era uno de los grandes temas que destacaban en la agenda de la cumbre, pero quedó también sepultado por la acción unilateral de Estados Unidos. Donald Trump anunció cuando llegó a la presidencia del país que no respetaría los acuerdos alcanzados en la capital francesa en 2015. El cambio climático, dijo, le parecía una estafa. La decisión del presidente
presidente Trump podría traer consigo una reacción en cadena en las demás grandes economías mundiales, afectando mayormente a los países en vía de desarrollo debido a que carecerían del debido financiamiento para el cumplimiento de las obligaciones y metas asumido por cada uno de ellos. Antes de la cita del G7, Donald Trump se estrenó en la pasada cumbre de la OTAN con un sinfín de gestos y palabras de desplante hacia sus socios de la Alianza Atlántica. El mandatario recriminó que los miembros de la OTAN deben aportar más fondos a la organización y les reprochó que no dediquen el 2% de su Producto Interno Bruto a gastos militares. Además, logró sacar un compromiso común para que la alianza entre a formar parte de la coalición internacional contra el Estado Islámico, y todo ello eludiendo cualquier compromiso explícito con el Pacto de Defensa Común de la organización. Aunque Trump hizo menciones al papel de la OTAN como garante de la estabilidad global, se felicitó a sí mismo por su implicación en la lucha contra el terrorismo, llamó perdedores a los terroristas y pidió un minuto de silencio por las víctimas de Manchester. Sin embargo, lo que va a quedar de esta reunión serán los reproches a los aliados y la exaltación de sus propias gestiones en Arabia Saudí. Karina del Valle, justo en la Diana. Y como les he venido diciendo, el encuentro Trump-Putin tendrá lugar en el contexto de la cumbre del G20, el grupo que reúne a las economías más industrializadas y otras emergentes, más la Unión Europea como bloque. Pero les propongo ampliar sobre esta organización y la cita de Hamburgo. En su calidad de anfitriona, Angela Merkel enfrenta una tarea complicada debido a las contradicciones que marcan la cumbre del G20. En los días previos al evento, la canciller alemana comentaba que las negociaciones en Hamburgo no serían nada fáciles. Las consideraciones de los Estados miembros en torno al libre comercio, la migración y las medidas para frenar el cambio climático son algunos de los puntos que le agregarán sal a la herida. Pero la verdadera piedra en el zapato durante los días 7 y 8 de julio será el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Wir sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt. Und deshalb kann ich nur sagen, wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen. Merkel deja claro que Washington deja de ser un aliado confiable para Europa. El escenario se planteó en marzo cuando durante una reunión de ministros de finanzas y banqueros centrales del Grupo de los 20 terminó en discordia después de que Estados Unidos rompiera con sus aliados y forzara cambios en la declaración conjunta. En los meses que han pasado desde entonces, Washington solo ha endurecido su postura criticando repetidas veces a Alemania por su superávit comercial y anunciando formalmente que Estados Unidos se saldría del pacto climático. Esto quedó reflejado en la cuenta en Twitter del mandatario estadounidense. Tenemos un déficit comercial masivo con Alemania. Además, ellos pagan mucho menos de lo que deberían a la OTAN. Muy mal para Estados Unidos. Esto va a cambiar. Pero Trump no será el único trago amargo para la canciller, quien ha tenido varias diferencias con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. En este contexto, críticos de la cumbre del G20 comenzaron a marchar por las calles de Hamburgo. Las naciones industriales más grandes del G20 son las que registran la mayor cantidad de emisiones en el mundo y no hacen nada para reducirlas o no hacen lo suficiente. El cambio climático es el mayor reto en el siglo XXI y aún queda mucho por hacer, aunque Estados Unidos ya ha abandonado el Acuerdo de París. No obstante, esta negativa no debería afectarlo. Tenemos que continuar. Se lo debemos a nuestros hijos y a otras personas. Una autodenominada ola de protesta colorida, pacífica y creativa tiene lugar en favor de la protección del clima, la justicia social y la democracia. Sin embargo, los choques entre la policía y los manifestantes ya se han hecho notar. Una treintena de protestas de diversa índole bajo el lema Solidaridad sin fronteras en lugar del G20 será el telón de fondo de la cumbre. La policía está preparada para evitar una escalada de violencia con más de 15.000 agentes e incluso con una cárcel montada expresamente para los hechos que ocurran durante el evento. Liz Solío Fernández, justo en la Diana. Y ya veíamos la actuación de Trump en las cumbres de la OTAN, del G7. No parece ser diferente la que sucederá ahora en Alemania, en Hamburgo, esta cumbre del G20. Tú hablabas de las presiones internas que tiene, pero hay quien dice que va en desventaja porque se enfrenta a todo un grupo de naciones que ya saben por dónde viene Trump. Bueno, yo creo que a él no le importa mucho, porque él tiene su política clara,
su base de apoyo en los Estados Unidos, que es el movimiento de derecha, estamos hablando cerca de un 40%, y tiene una proyección muy clara, pese a la resistencia, en términos de lograr lo que él llama el America First, ¿no? Estados Unidos primero. Y la verdad que, bueno, va a llegar al G20, va a haber alguna que otra situación simpática o patética, como lo ha habido en otros foros multilaterales. No creo que el G20 vaya a cambiar mucho, y menos esta reunión. El G7 tiene otras connotaciones, pero el G20 fue un organismo que surgió a raíz de la crisis en el 2008 para buscar un reacomodo al capitalismo mundial, pero realmente ha hecho muy poco. Ha hecho muy poco porque quien tiene el poder real es el gran capital transnacional, y son, en términos de estados, los países básicamente del G7. El resto de los países, Rusia, otros países, Argentina, Brasil, los otros países que participan, realmente no tienen ese poder de decisión a nivel de la gran globalización neoliberal en curso, y que pese a problemas se mantiene para alterar significativamente los derroteros del sistema internacional en esta área. Pero yo sí creo que es un espacio donde, una vez más, Trump va a demostrar sus animaladas desde el punto de vista diplomático, sus desplantes, pero estamos en presencia de una administración con una visión clara de lo que quiere. Está dando, por supuesto, cambia mucho porque tiene un nivel de resistencia muy grande al interior de los Estados Unidos, pero en lo que tiene que ver con la proyección hacia los aliados, que es posiciones más duras. Fíjate que están obligando a los países de la OTAN a que pongan más dinero, y estos, pese a que protestan o no, están empezando a pagar al presupuesto de la OTAN. Y claro, con Rusia y con China es otra cosa. Pero en cuanto a sus aliados, las posiciones norteamericanas están siendo duras. Así que bueno, Anisley, este es un programa antes de... Sí, ya veremos. Antes del G20, que bien que los televidentes puedan ver y puedan juzgar, ¿no? Cómo van a desencadenarse los acontecimientos. Cómo enfrentarse a lo que va a pasar. Pero siempre hay varios escenarios, ¿no? Pues a lo mejor todo lo que hemos hablado aquí realmente no se cumple, o a lo mejor se cumple una parte. Ya lo analizaremos. Muchísimas gracias, Santiago, por estar acá con nosotros. Eres invitado permanente a este programa de análisis. Nosotros hacemos una pausa y ya estamos de vuelta para el cierre. Nada, absolutamente nada pasará desapercibido en la cumbre bilateral que involucra a estos dos personajes que se ubican a ambos extremos de la polarización política mundial. Todo gesto, toda mirada, todo guiño o desplante servirá a los medios y analistas para tomarle el pulso y evaluar el encuentro. Los dos se presentan al mundo habitualmente como hombres fuertes, con presencia intimidante propia de las naciones que lideran. Lo decía al inicio y lo reitero ahora. Este tipo de reunión suele acarrear mucho más ruido que resultados, pero cuenta para el futuro de las relaciones ruso-americanas y sobre todo para el curso de los conflictos en los que ambas potencias están involucradas. El próximo jueves analizaremos otro hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Al final usted tendrá todos los elementos que necesita para poner el dardo justo en la diana.